Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Tomás Oubiña, corredor inmobiliario, y en este momento lo que quiero hacer con ustedes es analizar el segundo informe trimestral de mercado que ha sacado la red de inmobiliarios, red a la cual estoy adherido, ¿sí? Básicamente acá lo que vamos a repasar juntos es un montón de información sobre el mercado, básicamente datos, estadísticas, ver cómo evolucionó interanualmente, ver cómo evolucionó también respecto al primer trimestre del año. Bueno, en fin, sin más preámbulos, empecemos a analizar un poco juntos toda esta información. Antes que nada quiero dar crédito a quienes lo elaboraron, ¿sí? El economista Lucas Daniel Massa y el licenciado y a su vez colega martillero público Santiago Magnin, ¿sí? Bueno, primero vamos a... Son varios gráficos los que vamos a analizar. El primero dice, ¿pueden comprar las personas? Y acá lo que vemos es el sueldo promedio de los trabajadores estables, por supuesto, medido en dólares, ¿sí? Acá lo que se analiza es la evolución del sueldo promedio de los trabajadores estables. Es decir, este índice lo que mide es el sueldo promedio de gente que tiene trabajo en blanco, un trabajo, se podría decir, calificado, sobre todo en la capital federal, ¿sí? Por supuesto no es un promedio de todo lo que ganan todas las personas, ¿sí? La fuente es la Secretaría de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, y a la vez son dólares que están ajustados por inflación de Estados Unidos, ¿sí? A ver, lo que podemos analizar rápidamente es que en el año 2018, por ejemplo, un trabajador estable en Buenos Aires ganaba $1.144, ¿sí? Llegó a tener un sueldo que más o menos rondaba, acá no me dice el número exacto, pero más o menos rondaba los $600, ¿sí? 600 te diría un poco menos todavía. Y hoy, por ejemplo, en el segundo trimestre del año 2023, estamos en $611, lo cual quiere decir que es prácticamente la mitad de lo que se ganaba hace unos 5 años. Esto es interesante porque ustedes obviamente saben que las propiedades en Argentina se venden en dólares, por lo tanto, el sueldo medido en dólares que tenga la clase media va a influir sobre el poder de compra de esta clase media en las propiedades. ¿Me explico? Si el sueldo de la clase media medido en dólares aumenta, la gente va a poder pagar un poco más y viceversa. Por supuesto que no es una regla de tres simple en la cual cuando el sueldo baja los precios se desploman de un día para el otro, ni tampoco cuando suben, pero sí con el tiempo te va marcando una tendencia. Sobre todo, y ahora vamos a ver otro de los gráficos que más me interesan, sobre todo cuando no hay crédito, ¿sí? Este gráfico dice, ¿se están otorgando créditos hipotecarios? Vemos que en el año 2018, por ejemplo, acá dice créditos hipotecarios otorgados en millones de dólares. Sí, en el año 2018, por ejemplo, se otorgaban 1.000 millones de dólares en créditos hipotecarios, por ejemplo, en el tercer trimestre del 2018. Y ahora solamente se están dando 56 millones de dólares en créditos hipotecarios, lo cual es un 95% menos que hace 5 años, ¿sí? Entonces tenemos sueldos por la mitad y créditos prácticamente nulos. ¿Cuánto cuesta construir? Acá lo que vemos es, por supuesto, el costo de la construcción, ¿sí? También, siempre medido en dólares. Este costo de la construcción, que por ejemplo rondaba los $881 en el año 2018, hoy está en torno a los 567. Lógicamente, si construir un departamento, un mismo departamento, pasa a ser más barato, los precios finales, digamos, de ese departamento debería ser más barato. ¿Sí? Me explico, eso debería poder trasladarse al consumidor. Si al constructor le sale menos, puede vender un poco más barato manteniendo el mismo margen de ganancia y a su vez con esto ayudar un poco a los compradores a que puedan acceder a esa propiedad. ¿Cuánto vale un departamento? Y acá es muy interesante porque vemos que hay dos gráficos cruzados. A ver, el primero, la línea violeta que ven acá, son los salarios. Los salarios, ¿sí? Que se necesitan en cuanto a cantidad. Y acá vemos el valor en dólares del departamento, ¿sí? Entonces dice, valor de lista ajustado de un departamento de 3 ambientes de 50 metros cuadrados en Almagro. Valor de publicación de un departamento modelo de 3 ambientes de 50 metros, sin balcón y próximo a Plaza Almagro, en dólares ajustados por la inflación de Estados Unidos. La medida en salarios compara cuántos salarios mensuales promedios, según la Secretaría de Seguridad Social, se precisan para comprar este inmueble. Para quien no haya entendido, ahora lo voy a decir de manera bien gráfica y bien criolla. En el tercer trimestre de 2018,
Para vos comprarte un 3 ambientes que en ese momento valía $138.000, necesitabas 116 sueldos. ¿Sí? Vamos de vuelta. Para comprarte un DEPA de $138.000 en el año 2018, necesitabas 116 sueldos. Hoy ese mismo DEPA de $138.000 vale la mitad prácticamente, vale $69.000. Sin embargo, vos seguís necesitando prácticamente la misma cantidad de sueldos, 118 en este caso, es casi lo mismo. Pero bueno, vos fijate cómo el valor de los departamentos nominalmente en dólares bajó a la mitad y sin embargo vos necesitas la misma cantidad de sueldos. Esto es porque la gente está ganando la mitad de lo que ganaba en el 2018. Se dan cuenta cómo lógicamente un gráfico se relaciona directamente con el otro. A la vez vamos a analizar un poco lo que fue la peor época del mercado inmobiliario, por supuesto, durante la plena pandemia, por ejemplo, segundo o tercer trimestre del año 2020, vemos que los departamentos ahí ya andaban en torno a los... A ver, haciendo un cálculo visual rápido, capaz que andaban en torno a los $100.000 o 90, y sin embargo, vos necesitabas 143 sueldos. ¿Me explico? En la peor época, que es cuando el dólar se devaluó muchísimo durante la pandemia, durante la cuarentena, necesitabas 143 sueldos para comprar, siempre estamos hablando del mismo departamento, este famoso 3 ambientes de 50 metros cerca de Plaza Almagro. Seguimos con el próximo gráfico. ¿Cuántas propiedades se venden? Acá lo que vamos a ver son los inmuebles escriturados en Capital Federal por escribanos. Este dato, por supuesto, que lo sacamos del Colegio de Escribanos, que todos los meses publica la cantidad de actos escriturarios que se hacen, ¿sí? También acá está medido por trimestre. Vemos que, por ejemplo, en el tercer trimestre del año 2018 se hacían 12.500 escrituras, que por ejemplo en el segundo trimestre del año 2020 se hicieron, no dice acá exactamente, pero eran menos de 1.000, fueron realmente muy pocas, sobre todo abril, que si no me equivoco fue el mes donde menos gente hubo en la calle. Este número se fue recuperando y hoy estamos más o menos hablando de 9.400. ¿Sí? Es un 25% menos que el segundo trimestre del año 2000, perdón, que el tercer trimestre del año 2018, lo cual por supuesto es menos, pero no es tanto tampoco, no es tan catastrófico. Vale decir también, mencionar que esto mide exactamente 5 años, pero es una pena porque en el año 2017 los números eran mejores que el 2018, ¿sí? Entonces la comparativa del año 2023 versus el 2018 sería todavía un poco más impresionante, más grande, y creo que a la gente le serviría un poco más ver realmente cuál era el máximo. ¿Me explico? ¿Me explico a lo que voy? La cantidad transada, el máximo, fue en el año 2017, no en el año 2018. Vamos a ver cuál es el precio de una propiedad, cuánto están pidiendo por estos departamentos, y acá analizamos lo mismo. A ver, los precios se mantienen en niveles similares al 2021. Vamos a ver esto. Dice, al tratarse de precios promedio tienen efecto composición, promedio de objetos con diferentes características como departamento de distinto tamaño o barrio. Esto también lo sacamos a partir de datos que nos informa el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. A lo que vemos acá es que, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2018, por ejemplo, o mejor dicho, en el segundo o tercer trimestre de 2019, un departamento llegó a valer $216.000 y hoy está valiendo 126. Vamos a ver las conclusiones y después de leer las conclusiones, yo si quiero agregar algo más, alguna conclusión personal, lo voy a hacer porque esa es la idea, justamente, cómo reaccionar a este informe muy bueno y muy completo que hizo de Inmobiliarios. Dice, todavía seguimos atravesando la recesión inmobiliaria más larga de la historia argentina, que comenzó en abril del 2018. En este primer semestre del 2023, la cantidad de escrituras en Cava fue de 15.900, casi 16.000. El mejor arranque desde el año 2018. Ojo porque este dato es interesantísimo y es súper esperanzador. Vamos de vuelta. El primer semestre del 2023 fue el mejor primer semestre desde el año 2018 hasta acá. O sea, 2018 fue mejor, pero fue inclusive un 2% mejor al año 2019, antes de la pandemia. Lo cual quiere decir que las inmobiliarias o la gente que dice que no se vende nada, están mintiendo. Se vende más que en el año 2019, antes de la pandemia. Entonces, ojo ahí, porque los precios ya bajaron, es lo que decimos siempre. Los precios ya bajaron 50% nominalmente en dólares. Por lo tanto, quienes tienen una platita abajo del colchón, no dudan demasiado en ir y ponerla. Porque es una buena oportunidad para ir y ponerla.
No hay mucho más análisis para hacer. Hay que ir y ponerla si tenés ahorros. Es este el momento para comprar. El valor de un departamento modelo en Almagro está al mismo nivel que en el año 2003-2004. $42.000 en aquel entonces o $69.000 ahora, que equivalen al mismo poder de compra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en el mundo también hay inflación. El dólar también se devalúa. Por lo tanto, $69.000 de hoy son $42.000 que en el año 2003. Este nivel es 27% más bajo que el promedio histórico desde el año 2022. Sin embargo, la cantidad de salarios necesarios para comprar este departamento sigue siendo elevada, más del 15% en términos históricos. Por otro lado, durante el segundo trimestre del 2022 se alcanzó el mejor nivel de salario del periodo post-pandemia, $683. Desde entonces el salario bajó nuevamente cada vez que se devalúa el peso argentino, es decir, cada vez que sube el dólar, que en realidad lo que sucede es que el peso baja, no es que sube el dólar. Cada vez que sube el dólar, el salario pedido en dólares de la gente baja. Eso es también una cuestión, una regla de tres simple. En efecto, durante este segundo trimestre del año 2023 el salario estuvo al nivel característico de la pospandemia, $611 versus 574 que fue el promedio. Los costos continúan estabilizándose, aunque muy tímidamente, mientras que los créditos siguen sin tener relevancia. El metro cuadrado porteño solo estuvo más barato en el año 1983, en realidad en el periodo entre el 83 y el 89, y en el año 2002-2003. ¿Sí? Este dato es espectacular. Este dato es muy bueno, presten la atención porque lo que acabo de decir es rutilante. El metro cuadrado porteño solo estuvo más barato en el periodo que abarca desde 1983 hasta el 1989, es decir, en el periodo que vino después de la hiperinflación, que sabemos que fue una época pésima para la Argentina, y en el periodo 2002-23, o sea, en el periodo que viene después de el 2001, el corralito y todo lo que ya sabemos que pasó. Por lo tanto, solamente en momentos de crisis absoluta el metro cuadrado estuvo tan barato como está hoy. Por eso insisto, y acá ya estoy un poco diciendo esto que les decía, de sacar mi conclusión, de que es momento de salir a comprar inmuebles. ¿Hay otras inversiones que están copadas? Sí, por supuesto. Hay inversiones, hay alternativas, acciones, bonos, criptomonedas. Pero la realidad es que el ladrillo porteño hoy está en una gran oportunidad. ¿Qué pasó en los últimos 5 años? El actual contexto macroeconómico y el estado de mercado inmobiliario tuvieron su comienzo hace exactamente 5 años. El 22 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones de medio término del mandato de Mauricio Macri y el entonces oficialismo obtuvo un triunfo sobre la oposición. Esto parecía conducir su gobierno a una segunda etapa de mayor tranquilidad. Sin embargo, a fines de ese año, el 14 de diciembre, se produjo un intenso conflicto en las afueras del Congreso de la Nación, luego de que se aprobara la ley de reforma provisional. Solo 14 días después tuvo lugar la conferencia del 28 de diciembre, en la que se sepultó definitivamente la independencia del Banco Central al relajarse las metas de inflación, eje central de la política de su entonces presidente Federico Sturzenegger y plataforma de campaña del oficialismo. Quiero aclarar que a mí acá no me interesa, y seguramente a inmobiliarios al redactarlo tampoco, no nos interesa hablar de política defendiendo un gobierno sobre otro, simplemente se trata de analizar la situación siendo lo más objetivo posible, siendo completamente cuantitativo y teniendo en cuenta fechas claves y cambios claves que hubo en la economía. Todo esto fue propicio para que el 25 de abril del año 2018 el banco JP Morgan solicite una compra de $800 millones, comenzando así una corrida contra el peso, en la que el dólar pasó de valer 20 a 28 para fines de junio, cuando se firmó un acuerdo con el FMI. Esto sepultó el plan económico del macrismo, que derivó en su fracaso político. La asunción de Alberto Fernández en el 2019, la pandemia y el contexto internacional no hicieron más que acentuar un proceso que ya había comenzado a fines del 2017. Esto es importantísimo también. Que es que la crisis no es que viene de la pandemia, tampoco viene de que desde que Alberto ganó las elecciones primarias en el año 2019, viene del año 2017 este problema. Estos últimos 5 años se vieron los peores resultados económicos a comparación de años anteriores, que también han impactado negativamente en el mercado inmobiliario. Una de las consecuencias más alarmantes es que los salarios, medidos en dólares y deflactados, cayeron a la mitad. Por otro lado, el acceso al crédito prácticamente desapareció. Y a su vez, el precio en dólares del departamento modelo bajó solo un 22%. Acá es cuando decimos que bueno, nada, en parte a veces los precios suben por ascensor y bajan por escalera, ¿no? Cuando tenemos una buena época, todos se entusiasman, los desarrolladores se entusiasman, los inversores también, los precios suben, ¡puf!
muchísimo. Ahora cuando empieza la crisis van bajando por escalera, entonces acá hay una gran oportunidad de aquellas personas que cuando casi nadie quería bajar en el año 2019-2020, quienes ponían su departamento en precio lo vendían rápidamente al mejor precio posible de ese entonces. En cambio hoy, 2023, lo que vemos es un mercado en el cual mucha gente ya se dio cuenta y ya bajó el precio. Entonces, aún poniendo un precio que en principio parezca atractivo, muchas veces no es suficiente para tener demanda, ¿sí? Eso es lo que viene pasando. Esto se traduce a que el trabajador promedio le cueste un 53% más comprar ese mismo departamento. Finalmente, la consecuencia más aguda de esta situación es la baja en un 31% de la cantidad de operaciones transadas, ¿sí? Vamos de vuelta, repasando esto último, al trabajador le cuesta un 50% más comprar un mismo inmueble y básicamente la cantidad transada bajó 31%. Indicador, por ejemplo, mensual, salario medido en dólares en el año 2013 o en el año 2018 era de 1.400, en el año 2018 al 2023 era de 722, un 49% abajo. Los préstamos hipotecarios en millones de dólares, un 81% abajo. Costo de metro cuadrado terminado en dólares, 38% abajo. Depto, precio del departamento modelo medido en dólares, 22% abajo. ¿Ven cómo el costo de construcción bajó mucho más que el valor de los departamentos? Precio de departamento modelo en salarios, 53% arriba, es decir, se necesitaban 53% más de salarios para poder comprarlo. Las escrituras bajaron un 31% y el precio promedio en dólares bajó un 17%. ¿Querés tener acceso a más información privilegiada? Esto y mucho más, uniéndote a la red inmobiliaria que más crece en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Acá le tiro un chivo a Inmobiliarios y para finalizar un poco, bueno, nada, quiero darles mi conclusión. Tengo la mano quebrada, como están viendo. Nada, básicamente ampliar un poco lo que ya dije, que es un momento para comprar. Las propiedades han bajado mucho, sobre todo si uno le aplica lo que es la inflación en dólares que hubo en el mundo. Los $70.000 que puede valer hoy dos ambientes en Villa Crespo son los $50.000 de hace 15 años. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de compra. Yo sé, por supuesto, que no hay crédito, por eso también sigue habiendo bastante stock acumulado. Sin embargo, me parece que quienes tienen unos mangos, inclusive me sorprende cómo no está lleno de extranjeros comprando en Buenos Aires. Me sorprende que no esté lleno de extranjeros comprando en Buenos Aires. Creo que quienes tengan unos mangos hoy acá en Argentina tienen una linda oportunidad para comprarse un 3 ambientes en Recoleta, en Belgrano, en Palermo, en Villa Crespo, donde quieran. Si quieren más información de este tipo o quieren que nos juntemos a tomar un café, no tienen más que hacer que escribirme al 11 33 55 10 98. Lo voy a repetir, 11 33 55 10 98. Si no, me pueden googlear y ahí van a tener todos mis datos. Hasta luego.